Nos vamos a Santa Fe, preocupados por la situación de Casilda, que tiene récord de contagios, lamentablemente. Una persona que ya ha fallecido por el coronavirus y vuelven a fase 1. Bueno, el tema de la situación de la provincia de Santa Fe, en donde no solamente preocupa, obviamente, y mucho por el gran conglomerado, la importancia que tiene, la ciudad más importante que tiene la provincia, como es Rosario, el Gran Rosario, pero también dentro del interior de la provincia de Santa Fe, en una zona cercana, allí en Casilda, la preocupación de una localidad pequeña en donde tiene pico de contagio, un fallecido y regresa a la fase 1. ¿Cómo es la vida en Casilda? Hacia allí nos trasladamos. Vamos a charlar con Gaspar Dalla Valle, que es periodista de Radio Casilda FM 91.1. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenos días. Muy buen día para todos, Mercedes, Mariano, así es, aquí estamos en Casilda, más precisamente en la emisora, sinceramente con mucho y un arduo trabajo en estos días, imagino debe ser lo mismo por allí, pero déjenme decir algo de lo cual, bueno, no estamos orgullosos, pero bien mencionabas y mencionaban que estamos muy cerca de Rosario. Bueno, son 55 kilómetros, pero también estamos cerca hoy porque somos la segunda ciudad de la provincia con más contagios, eso hay que decirlo, primero está Rosario, después llega Casilda y tenemos hoy en día, desde el comienzo de la pandemia, 125 pacientes diagnosticados con esta patología y disculpas por la corrección al aire, pero aquí se registran 4 personas fallecidas. Claro, aquí se explica desde lo que es el Comité de Epidemiología, fallecidas con coronavirus, es decir, todas tenían otra patología, mucho más grave en algunas instancias, pero bueno, sinceramente han fallecido con COVID en estas últimas horas. Gaspar, decías, el número de contagios es de 125. ¿En una localidad de cuánto? Y aproximadamente un poco más de 35.000 habitantes. Claro. Anoche nada más se registraron 23 casos más. Es el pico, uno de los picos más grandes que tuvo la pandemia. Y ahora, ¿quién toma la decisión de fase 1? ¿La gobernación? ¿El intendente? ¿Quién es el que toma esa medida? En provincia de Santa Fe la decisión de fase y de cambiar, de reducir, la toma siempre el gobernador. En este caso fue Omar Perotti, pero fue el que dio el ok, porque el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, le propuso hace apenas unos días a Omar Perotti volver a fase 1. Habían hecho como una especie de tratativa y Casilda había pasado de una fase 5 bastante activa, hay que decirlo, la calle tenía mucha gente, a una fase 3. Pero eso duró muy pocos días porque de inmediato el intendente notó que las cosas se estaban complicando y fue Omar Perotti, el propio gobernador, el que le dijo, mira, acepto, volvamos a fase 1 y hoy, sinceramente, al menos a esta hora de la mañana, en la zona céntrica, sobre todo de la ciudad, se ve un menor porcentaje de vecinos y vecinas circulando. Gaspar, ¿a qué se debe este rebrote? Porque hasta el 20 de julio aproximadamente tenían pocos casos ustedes y de repente empezaron a sumar los contagios. ¿Se sabe a qué se debe? Los primeros casos que llegan aquí a la ciudad, bueno, primero en la primera semana hubo 2 o 3 casos que fueron los iniciales y después, bien lo decís, hubo un montón de tiempo de tranquilidad, de una especie de meseta. Sí. Pero cuando empieza este rebrote, surge inmediatamente por el contacto estrecho con la ciudad de Rosario. Claro. Hay que decir que, lamentablemente, los primeros nexos se sitúan directamente hacia la ciudad de Rosario. Después, obviamente, hay que decir también esto, el Ministerio de Salud decretó a Casilda como de circulación comunitaria, pero primordialmente el nexo epidemiológico lo hemos tenido casi siempre en este seguimiento con personas que han tenido un contacto muy directo, muy estrecho con la ciudad de Rosario e incluso con pacientes positivos de la ciudad de Rosario. Bueno, Gaspar, para comentar, es una relación diaria, cotidiana, que tienen los habitantes de Casilda con la ciudad de Rosario, ¿no? De distintas situaciones, desde lo comercial. Exactamente, exactamente. Lo que te iba a decir es justamente eso. A nosotros nos une la Ruta Nacional 33 y también la autopista que une Rosario con Córdoba. En este tramo
nosotros tenemos un desvío y podemos llegar a Rosario. Incluso en mi vida personal, uno desarrolla un deporte, como en mi caso, y yo lo desarrollo en Rosario. Claro. Digo esto para que se entienda el vínculo, digamos, y la cercanía que hay, ¿no? Está perfecto. Y viajo absolutamente todos los días. Claro. Obviamente hoy no, por el tema de la pandemia, pero el 60% más, el 70%, por decirte un número, de estudiantes de Casilda, claro, de nivel terciario para arriba, lo hacen en Rosario. Exactamente, el vínculo es muy grande. Bueno, como lo decíamos, decidieron volver a fase 1, o sea, ¿qué se ha restringido? Como en el comienzo está todo cerrado, salvo los comercios de primera necesidad, como farmacias, supermercados, ¿qué actividades se permiten ahora? Vamos a tal vez a analizarlo a la inversa de lo que ya no se permite, como para no olvidarnos de algunas cosas, pero por ejemplo, lo que es actividad social, se suspendió todo, desde las reuniones familiares, barras afectivas, porque acá había una cuestión entre afectivo y familiar, todo lo que tiene que ver con salida recreativa, todo lo que tiene que ver con deporte, incluso lo que tiene que ver con celebraciones de índole religiosa o de culto, todo lo que tiene que ver con bares y restaurantes, eso va todo a delivery y obviamente se reduce de 8 a 19 todo lo que tiene que ver con los horarios de los comercios de primera necesidad. En esta fase 1, con un pequeño cambio, por ejemplo, en la primera fase 1 no había los kioscos abiertos o maxi kioscos, como se le dice aquí, pero en esta fase sí los habilitaron porque entienden también que hoy en un kiosco se puede conseguir desde alcohol hasta un chocolate. Creo que fue un buen análisis en ese sentido. Bien, Gaspar, ¿y cómo lo ha tomado la gente? Es decir, ¿es consciente de esta medida, que era necesaria, la quiere cumplir? Te lo pregunto porque en algunas localidades, por ejemplo, hemos visto algún retroceso y manifestación de los comerciantes que no querían volver, manifestaciones de la gente que no la quería aceptar. ¿Cómo fue en Casilda? No, a ver, para englobar a todos, le duele a todo el mundo volver a fase 1. Desde el comerciante hasta el vecino. Pero aquí hay una diferencia. Hablar de porcentajes tal vez es tirar números, pero lo voy a hacer de todas maneras si me hago cargo, pero te puedo asegurar que está un poco dividida. Yo creo que había más de un 60% de la gente que esperaba un retroceso. Y de alguna manera se dio cuenta que no había otra manera de frenar este avance. Era la única medida. De las cuestiones exactamente, sobre todo de cuestiones sociales. Me parece que en ese sentido hubo un acompañamiento grande de la gente y hay otro porcentaje que tal vez no lo manifiesta, no lo dice, pero sí, fuera de aire, en los pasillos, en el almacén, te comenta que sinceramente era necesario tomar esta medida de retroceso. Gaspar, ¿hasta cuándo es la fase 1? ¿Se puso un plazo? Por lo menos. Sí, 18 de agosto. 18 de agosto, exactamente. Gaspar, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por pintarnos el panorama. Un trabajo excelente desde allí. Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Por favor, a disposición para todos ustedes y aquí vamos a estar para lo que sea.